Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana para poder aprender tu palabra, para poder entender lo que tú quieres mostrarnos. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 11, por favor. Génesis capítulo 11, empezamos en el verso 10, y en el versículo 10 en adelante nosotros tenemos una genealogía, una lista de nombres, que a veces, como he dicho, es una lista de nombres difíciles de pronunciar y a veces no sabemos cuál es su importancia, pero observe lo que dice capítulo 11, versículo 10, genealogía de Abraham. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Seguramente de esa lista de nombres, algunos difíciles de pronunciar, uno no escogería esos nombres para poner a su hijo como nombre. Son algunos nombres raros. Y a veces una de las cosas que nosotros pensamos es que una genealogía, una lista de nombres, ¿cuál es la importancia? Quisiera que observe 2 razones de por qué es importante. Primero, el propósito de la genealogía. Nos está hablando de Abraham y nos está mostrando que Sem, uno de los 3 hijos de Abraham, es la línea directa a Abraham. En la siguiente diapositiva usted puede observar que desde Adán nosotros tenemos toda la genealogía, toda esta genealogía que podemos ver aquí tenemos a Abraham. Y si continuamos la genealogía, vamos a darnos cuenta que termina en Jesús. Nosotros tenemos esta genealogía aquí en Primera de Crónicas 1 y en Lucas 3. Y algo interesante es que de la línea de Sem viene Abraham y de la línea de Abraham viene Jesús. Así es que llega a ser una lista de nombres, llega a mostrarnos a nosotros lo importante que es observar quién es pariente de quién.
Si usted observa con cuidado lo que acabamos de leer, va a darse cuenta que Abraham nació 5 generaciones después de Babel. Si se da cuenta, Abraham es la 10ª generación después de Noé. Así es que tiene un significado. La otra razón de por qué es importante es que si usted observa, la longevidad va decreciendo. En la gráfica aquí tenemos a Adán viviendo 930 años y la gente viviendo 900 años en promedio. El único descenso es de Enoc, que no muere, es llevado por Dios, pero todos ellos van viviendo 900 años y desde Sem, observe, 600, 400, Eber 464, Pelec 239, Reú 241, Serug 230, Taré 200, Abraham 175, José 110. Así es que una de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta, y aquí tenemos la lista, de 930 años, observamos cómo va descendiendo la edad de las personas, Abraham 175 y se estabiliza en 110. El pecado estaba teniendo sus efectos no solo en la parte espiritual, sino en el cuerpo de las personas. El hecho de que existe el diluvio y se haya perdido ese dosel, ese círculo de agua alrededor del planeta que beneficiaba para cubrir de los efectos del sol sobre la gente, estaba teniendo su efecto. 10 generaciones después, observamos que la gente viviendo 900 años empieza a vivir 110, 120 años. Así es que esta lista de nombres nos muestra algunos cambios que están sucediendo en la vida de las personas. En esta genealogía se va a destacar de manera significativa la familia de Abraham. Y en el versículo 28 nosotros observamos el país del que viene Abraham. Y el texto dice: y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. La ciudad de Ur, la Caldea, en verdad era una ciudad próspera y que se caracterizaba por la idolatría. El dios de Caldea era la luna. Ellos daban su devoción a la luna. En el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado se nos dice que en 1854 se iniciaron las excavaciones ahí en Ur de los Caldeos. Taylor fue el primero en identificar las ruinas de Ur. Luego, patrocinado por el Museo Británico, las investigaciones fueron reemprendidas en 1918 y luego empezó otra excavación en 1922 hasta 1934, y con todas estas excavaciones descubrieron que en el país donde vivía Abraham era un país idólatra, era un país donde la deidad era la luna, era un sitio corrupto en torno a su religiosidad. Entonces Abraham podía, cuando recibe la orden de Dios de salir de su tierra e ir a la tierra prometida simboliza el lugar de bendición. Abraham podía tener la excusa, podía utilizar la excusa, pero mira lo que hacen los otros. Mira mis circunstancias. ¿Cómo me pides que salga de un sitio, de un país donde está acostumbrado a la idolatría, y yo voy a salir? Yo no puedo hacer esto. Todo el mundo vive diferente, actúa diferente. Abraham no tenía una buena influencia. Su país estaba acostumbrado a la idolatría. En el versículo 27 observamos a sus parientes. Y el texto dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram y a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Observe la gráfica. Aquí tenemos el papá de Abraham. Los hijos de Taré van a ser Abraham, Sara
Harán y Nacor. Es interesante que Abraham se casa con su media hermana. Es interesante que de la unión del hermano de Abraham, Nacor, y Milca sale Lot. Y es interesante que Lot tiene su esposa y de su esposa va a tener dos hijas, la madre de los moabitas, la madre de los amonitas. Estas dos hijas de Abraham van a tener relaciones sexuales con su padre. Y al tener relaciones sexuales con su padre, van a producir a los moabitas y a los amonitas, quienes hasta el día de hoy son los que causan problemas, estos pueblos, a Israel. Así es que la familia era toda una joya. Era todo un ejemplo de familia. Abraham podía decir: el país donde vivo es un país idólatra. Mi familia está acostumbrada a la idolatría. Y es interesante que cuando la Biblia nos habla del papá de Abraham, de Taré, ahí en Jueces 24 el texto dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y a Nacor, y servían a dioses extraños. La familia era idólatra. Las costumbres que esta familia tenía era idolatría. Sus hermanos Nacor, Harán, estaban acostumbrados a la idolatría. Lot iba a llegar a la tierra prometida y iba a hacer tremendas barbaridades. El versículo 29 y 30 nos habla de que la esposa de Abraham era estéril. La esterilidad para el judío era considerada como una maldición directa a Dios. Y aun cuando el nombre de esta mujer, Sarai, significaba princesa, en verdad ella tenía bajo su espalda el hecho de que era estéril. Así es que la familia no era la mejor. El lugar donde nació Abraham no era el mejor. Y aún así, en el versículo 31 y 32, esta gente salió de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. El texto dice: y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dios le dijo a Abraham: deja tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, y anda a la tierra prometida. Observa lo que hizo Abraham. No fue a la tierra prometida. Se quedó a medio camino casi. El viaje de Ur de los Caldeos a la tierra prometida tiene 2.400 kilómetros. Para que tenga una idea, de aquí a Guayaquil hay 600 kilómetros. Así es que cuando salen de Ur de los Caldeos para ir acá a la tierra prometida, van a tener que viajar 2.400 kilómetros para llegar a este lugar de la promesa. Lo interesante es que salen de Ur de los Caldeos y no viajan 2.400 kilómetros, van a viajar 1.700 kilómetros y van a establecerse en Harán. Dios le había dicho: anda a la tierra prometida. Abraham obedece parcialmente a Dios, es decir, desobedece, obedece parcialmente a Dios y se queda en Harán. Es interesante cómo este hombre, Abraham, llega a influir en su familia de tal forma que les motiva a papá, a mamá, a su parentela a salir de la casa donde ellos siempre vivían, Ur de los Caldeos, viajan 1.700 kilómetros y se establecen en Harán.
¿Cuál fue la orden de Dios? Vaya a tierra prometida. Es interesante que en Hechos 2 nosotros podemos ver el llamamiento de Abraham y el texto dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Observa, el llamamiento de Dios fue hecho en Ur de los Caldeos. No le llamó cuando estaba en Harán, le llamó cuando estaba en su casa, en su tierra, allá en Ur de los Caldeos. Dios le llama directamente a Abraham. Abraham escucha la voz de Dios y este hombre, Abraham, en obediencia a Dios, influye en sus padres para salir de Ur de los Caldeos con una muy buena motivación, con una muy buena actitud. Pero se queda en Harán. ¿Se da cuenta? A veces nuestras intenciones son buenas. Yo quiero obedecer a Dios. Y a veces damos el primer paso y el segundo paso, y a veces nos encaminamos por lo que vemos que Dios nos está guiando. Pero a veces cometemos el mismo error que Abraham cometió. Salimos dispuestos a obedecer a Dios, y cuando estamos a mitad de camino, hasta ahí llega nuestra obediencia. Es interesante que se establecen allí en Harán. Y en capítulo 12, versículo 1, observe que el texto bíblico dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El error de Abraham no solo fue que no llegó a la tierra prometida, sino que Dios le había dicho que se desconecte de su familia, de la casa de su padre, de su parentela, la familia extendida, y de la casa de su padre, papá y mamá, se desconecte de su familia, y al desconectarse de su familia vaya con Sara y ellos lleguen a la tierra prometida. Abraham no hace eso. Primero no llega a la tierra prometida. Se quedan en Harán. Y cuando una persona recibe la orden de Dios y no está dispuesto a obedecer la orden de Dios exactamente como Dios dice, lo que sucederá es que esa desobediencia, esa obediencia parcial, llegará a ser un peso en la vida de la persona que quiere obedecer al Señor. ¿Se da cuenta lo que hizo la familia de Abraham? Quedémonos en Harán. Y Dios tuvo que permitir la muerte del papá de Abraham para que Abraham tome la decisión de salir de Harán. ¿Imagina lo que significa eso? Imagina que a veces Dios tiene que bendecirnos con algún problema difícil en nuestra vida para que nosotros sepamos que nuestro Dios demanda obediencia total, tal y como Él lo pide, para que así Abraham reaccione y no se quede en Harán, sino vaya al lugar de bendición. Así es que a veces algunos problemas y algunas dificultades son bendiciones de Dios a nuestra vida para que finalmente nosotros reaccionemos y obedezcamos a Él. Dios no le quitó la vida al padre de Abraham porque Dios es malo. Dios quería bendecir a Abraham, pero su parentela se convirtió en un obstáculo para lo que debía suceder en la vida de este hombre. ¿Qué tiene que quitarte Dios para que le obedezcas? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para obedecerle a Él? Es interesante que en Génesis 12, el versículo 4 y 5, dice:
Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Observe, no se separó totalmente de su parentela. Y vamos a ver que aun cuando dio un pasito más, ya se separó de su familia, pero se quedó con Lot. Usted va a observar cómo aún faltando ese detalle en la obediencia, esto va a afectar la vida de él. Y el texto continúa diciendo, y era Abraham de 75 años cuando se salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Qué consiguieron en Harán? ¿Por qué la familia de Abraham se quedó ahí en Harán? Usted observa cómo prosperaron económicamente, cómo llegaron a tener bienes, ganado, personas, sirvientes, la familia. Se enriquecieron. Y muchas veces, como le sucedió a la familia de Abraham, son las posesiones materiales las que llegan a atarnos a la tierra, a esta vida, y no nos permiten ir a la tierra prometida, al lugar donde usted y yo vamos a tener la bendición de Dios. Y la pregunta es obvia. ¿Son las posesiones materiales lo que impide que usted sea el cristiano que debe ser? ¿Qué le ata? ¿Qué le ata a su Harán? La tierra prometida es el lugar de bendición. Y esta persona, Abraham, estaba a 700 kilómetros del sitio donde Dios le iba a bendecir. ¿Qué le ata? Dios quiere bendecir, pero no lo va a hacer si nosotros no estamos en el sitio correcto. Y aun cuando Abraham es motivado por la muerte de su padre para salir de Harán, le lleva a Lot. Dios había dicho no a tu parentela. ¿De cuántos años salió Abraham? 75. ¿Es su edad el impedimento para obedecer a Dios? Pastor, ya somos viejos, hay que dar paso a los jóvenes. 75 años. 75 años. Cuando una persona estaría pensando más bien en su situación personal, en su físico, en los achaques y en las enfermedades propias de esa edad, y no llegaría a obedecer una orden directa de parte de Dios. ¿Sabes qué? Tienes que viajar 2,400 kilómetros porque yo quiero que ya dejes de vivir ahí y empieces a vivir en la tierra prometida. ¿Qué nos ata para obedecer a Dios? ¿Qué pretexto hay en nuestra vida que impide que obedezcamos a Dios? Para Abraham fue su parentela. Para Abraham fue el hecho de que se enriqueció en Harán. ¿Es su edad? ¿Qué le ata para obedecer a Dios? Un día, llegando Abraham a la tierra prometida, los pastores de Abraham estaban cuidando las ovejas. En ese mismo momento, los pastores de su sobrino Lot estaban cuidando las ovejas. Y hubo altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y el texto bíblico dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham se reúne con Lot. Le dice, no podemos pelear, no somos hermanos. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda, escoge. Lot escoge ir hacia Sodoma y Gomorra. Y después que Lot se separa, observó,
después que Lot se apartó de él, Dios le dice: esta tierra es para ti, Abraham. No le dijo antes, le había prometido eso. Pero todavía Abraham no estaba listo para recibir la bendición de Dios, porque todavía había una área en la vida de Abraham que no estaba bien. Todavía este hombre debía entender que no debía estar con su parentela. Debía separarse para ser bendecido por Dios. Y Dios en su misericordia utiliza un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot para obligarle a separarse de Lot. Y cuando se separó de Lot, entonces Dios le dice: esta tierra va a ser tuya. Lot, un problema para la vida de Abraham. Y luego más adelante en capítulo 14 veremos que Lot se mete en problemas, en dificultades, y Lot llega a ser esclavizado, y a Abraham le toca dejar lo que está haciendo y armar un ejército para ir a liberar otra vez a este hombre, a Lot. En capítulo 19 vamos a ver la corrupción de Lot, cómo viviendo en Sodoma y Gomorra, sus propias hijas llegan a tener relaciones con su padre, y producto de esas relaciones salen dos pueblos que le meterían en problemas a Abraham y a su propia descendencia. Nunca la desobediencia, aun cuando sea parcial, nos va a beneficiar. Y Lot siempre tuvo esa astilla, Abraham siempre tuvo esa astilla llamada Lot, perjudicando la vida de él. En el versículo 4 de Génesis 12, usted puede observar la obediencia de Abraham, y el texto dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, 700 kilómetros, desde Harán a la tierra prometida. Dios quería bendecir la vida de Abraham. Y cuando llegó a la tierra prometida todavía no podía bendecirle, sino hasta cuando se desconectó de su sobrino Lot. En el versículo 1 de Génesis 12, usted puede observar la bendición que Dios quiere darle a Abraham. El texto dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le promete una tierra a Abraham. No tenemos el tiempo para estudiar esto, pero en estos 3 versículos se halla lo que constituye los 3 pactos más importantes hechos por Dios para beneficio principalmente del pueblo de Israel. Dios le dice a Abraham y a la parentela de Abraham, a los judíos, les dice: esta tierra será para ustedes. Así es que no importa cuántas peleas hay allá en Oriente, los palestinos tratando de decir que esa tierra es de ellos, Dios ha prometido que esa tierra es para los israelitas, y cuando Él vuelva por segunda vez, por vez primera, Israel va a experimentar el hecho de vivir permanentemente en esa tierra. Esto se llama el pacto palestino.
En capítulo 17 de Génesis se dice que este pacto es un pacto perpetuo. Dios se ha obligado, Dios ha decidido dar esa tierra al pueblo de Israel como un pacto perpetuo. Eso no va a cambiar. Pero sabe, en el versículo 2, la Biblia continúa diciendo, Génesis 12, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le está prometiendo aquí algo que se conoce como el pacto davídico, es decir, Israel siempre va a tener una persona que les gobierne por la eternidad. El Salmo 89 nos habla de esto. Y dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios le promete a Israel que va a tener una persona que le gobierne para siempre. Empezó con David, pero luego va a venir el eterno Jesucristo a gobernar por siempre a los israelitas, cumpliendo el pacto davídico prometido aquí en Génesis 12. Luego el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta parte se llama el nuevo pacto. Dios le va a dar un corazón al israelita que le permita obedecer a Dios. Eso no pasa en el israelita. El israelita no ha visto a Jesús como su Mesías. No creen que Jesucristo es el Mesías. Pero un día, según Jeremías 31 y Romanos 11, un día el israelita, el judío, reconocerá que Jesucristo es el Mesías prometido. Abraham recibe la promesa. Esta tierra será para ti y tu descendencia para siempre. Abraham, tendrás un gobernante que gobierne para siempre, y tendrás un corazón que me obedezca para siempre. Observa la bendición de Dios. Observa la riqueza de la bendición de Dios. Esto no podía suceder si Abraham no llegaba a la tierra prometida. Esto no podía suceder si ya llegando en la tierra prometida se solucionaba ese pedacito que faltaba de desobediencia de Abraham al mantener a Lot junto a él. Y yo te pregunto, ¿estás en el lugar de bendición? El lugar de bendición no es un lugar físico. El lugar de bendición es un lugar de obediencia. Cuando estás en obediencia al Señor, estás en el lugar de bendición. ¿Estás en el lugar de bendición? ¿O te encuentras a 700 kilómetros de distancia? Porque preferiste quedarte en Harán, disfrutando de las riquezas materiales y de la influencia familiar, y no estar en el sitio correcto. La desobediencia tiene un costo. Y Abraham llegó a entender esto. ¿Obediente o desobediente? ¿Qué palabra describe tu vida? ¿Obediente o desobediente? Dios no te bendecirá si estás en desobediencia. Puede ser que en desobediencia llegues a tener posesiones materiales. Abraham estaba en desobediencia cuando estaba en Harán, y aún así enriqueció. Eso no es bendición de Dios. ¿Estás en el lugar de obediencia? ¿Estás en el lugar de bendición? ¿Estás en el lugar donde Dios puede cambiar tu vida, puede bendecirte? ¿O estás a 700 kilómetros del sitio correcto? ¿Estás lejos de Él? ¿Estás en rebeldía a Él? No experimentarás la bendición de Dios si no estás en el sitio correcto, si no estás en la tierra prometida.
¿Cuál es el impedimento para ir a la tierra prometida? ¿Cuál es tu impedimento para llegar al sitio de bendición? ¿Qué tienes que dejar? ¿De qué tienes que desconectarte para estar en el sitio de bendición? ¿Es tu parentela? ¿Son los bienes de este mundo? Y nada de eso tiene malo, pero cuando eso ocupe el lugar que debe ocupar Dios, ahí hay un problema. ¿Qué hace? ¿Qué obstáculo hay en tu vida que te impide estar en el lugar de bendición? ¿Es tu edad? ¿Es tu familia? ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? ¿Son los bienes? ¿Son el enfoque que tienes en esta vida? ¿Son las prioridades que tienes en esta vida? ¿Cuál es tu obstáculo para no estar en el sitio de bendición? Oremos. Padre Celestial, qué bendición, Señor, poder estudiar tu palabra. Gracias porque en ella nos das lo que necesitamos. Y yo pido, Padre, por aquellos que se encuentran a 700 kilómetros del lugar de bendición. Aquellos alejados, aquellos rebeldes, aquellos que están en desobediencia. Yo pido tu obra en el corazón de ellos. Pido que puedan tomar la decisión de dejar de rebelarse contra ti. Padre, quiero pedirte también por aquellos que están bien contigo, aquellos que están caminando contigo, están en el sitio de bendición, están en el sitio de obediencia. Yo pido, Padre, que les ayudes a permanecer así, a que no permitan que la familia, que los recursos, que la edad, que cualquier obstáculo sea un impedimento para dejar el lugar de bendición, para dejar el lugar de obediencia. Yo pido, Padre, mientras usted sigue orando con sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido, si usted viene por primera vez y necesita oración, que levante un ratito su mano y la vuelva a bajar, solo yo estoy mirando. Nos gustaría orar por usted. Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano, bájela nomás. Alguien más, gracias, veo su mano también. Gracias, veo su mano ahí al fondo. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Sabe, para las personas que nos visitan, que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo adicional, totalmente voluntario, no se sienta obligado a hacerlo, pero si desea hacerlo, lo puede hacer. Usted puede salir del sitio donde está, tomar sus cosas y venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, alguien de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia, a un lugar privado, y ahí va a conversar un ratito con usted. No se sienta obligado a hacer esto, pero si desea hacerlo, hágalo en este instante. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga. Permítanos servirle. Permítanos ayudarle. Venga en este momento con toda confianza. Gracias por ser el primero. Padre Celestial,
Te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú que conoces mejor que nadie su necesidad, yo ruego, Padre, que tú puedas suplirla conforme a tu voluntad. Te ruego también, Señor, porque por ellos sí todavía no te han recibido como Salvador personal, que hoy pueda ser el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, a veces luchando cada día, resistiéndonos a entregar nuestra vida a ti de veras. Pero, Señor, hoy queremos decirte a ti: tómame, Señor. Te entregamos nuestra vida, rendimos el control a ti. Queremos vivir en obediencia, queremos vivir cercanos a ti. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Mi vida te entrego, me rindo. Tú tienes el control, te adoro, te busco y tus manos sanan mi dolor. Te amo por siempre, Jesús. Tómame, Señor, contigo quiero estar. Tómame, Señor, soy tuyo. Tómame, Señor, dígale. Tómame, Señor, contigo quiero estar. Tómame, Señor, soy tuyo. Mi vida te entrego, me rindo. Tú tienes el control, te adoro, te busco y tus manos sanan mi dolor. Te amo por siempre, Jesús. Dígale: todo lo que soy es tuyo, Señor. Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Todo lo que soy